Hola, profe, buenas tardes. Profe, no le escucho, no sé si soy yo o no. Voy a salir y me voy a volver a entrar. Aló, aló, aló. Me acabo de dar cuenta que tenía mi Ah, micrófono. no, ahí Vale. lo- Em, ahora sí. Estaba diciendo que podríamos esperar algún otro alumno. ¿Cuántos somos ahora? Somos dos solamente, ¿verdad? Sí, falta la Cata, el Rodrigo y el Nat. Ok, pero igual la clase en algún momento va a quedar grabada, así que... Y van a poder verla, así que podríamos empezar inmediatamente, ¿vale? Porque tengo un tema hoy, es que tengo que... no voy a poder hacer la segunda clase de 16 a 16:15 a 15:15, no, a 17:15 creo que sí, porque tengo que ir al médico y tengo pensado dejar, hacer una grabación de una clase de ejercicio, donde les voy a mostrar ejercicio, así como actividad, no, como clase antisincrónica, o no sincrónica, asincrónica. No sé si están de acuerdo con eso. Sí, profe, no hay problema, no se Ya, ok, preocupe. ok, vale. Entonces, ¿en qué quedamos la clase pasada? En conexidad, ¿verdad? Em, entonces, decíamos que un conjunto era conexo cuando no podía ocurrir em, que la unión de dos, digo que el conjunto sea la unión de dos conjuntos abiertos em, que sean no vacíos y que su intersección sea vacía, ¿vale? Esa definición es la más clásica y es equivalente a decir que los únicos conjuntos abiertos del conjunto X sean el vacío y el mismo X, ¿sí? La demostración es súper sencilla, son dos líneas. Pero es una definición sencilla, pero estas definiciones que son de este estilo, ya lo dije, resulta que son muy difíciles de demostrar. Demostrar que algo es conexo no es fácil. Entonces, en general lo que se va a tener es que el conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales, los intervalos son conexos, ¿sí? Y de hecho, un conjunto abierto en R es conexo solamente si es un intervalo, ¿ok? Sí, solo si es un intervalo. Eh, por lo tanto, lo que uno necesita probar es que un intervalo no se puede escribir como la unión de dos conjuntos abiertos, distintos de vacío, cuya intersección sea vacía. Eso obviamente para nosotros es muy intuitivo. Em, Porque si yo tengo un intervalo, eh, no hay forma de que yo agarre, por ejemplo, un conjunto abierto, o que esto sea la unión de dos intervalos, ¿ok? Que sean disjuntos, porque tienen que pegarse en algún punto. Si son disjuntos, pues me va a sobrar siempre aquí un pequeño espacio, ¿verdad? Entonces es imposible que el intervalo se pueda, se pueda separar en dos conjuntos, entre comillas, que sean abiertos y disjuntos entre sí. Siempre van a sobrar pedacitos, ¿ok? Un conjunto, un intervalo abierto. Entonces los intervalos abiertos son conexos, pero hay que demostrarlo. Vale. Entonces, ay, ¿por qué hice eso? Vale. Antes de seguir, eso sí, vamos a ver algunos resultados. Primero que nada, vamos a usar el hecho de que los intervalos son conexos, ¿ok? Supongamos que lo sabemos. Después lo vamos a demostrar, pero no pasa nada. Es como para ir viendo cómo se hacen estas cosas. Entonces yo les expliqué la otra vez que hay algunos teoremas muy útiles. Por ejemplo,
que la unión arbitraria de conjuntos conexos con un punto común es conexo. em, que es uno de los teoremas más importantes, em, que si yo tengo un conjunto conexo y hago una función continua, la imagen de la función es conexa, ¿sí? Y, y una aplicación de eso, por ejemplo, es demostrar que este conjunto es conexo, ¿sí? Que el conjunto, em, perdón, el círculo, el borde del círculo es conexo, y para eso yo puedo hacer la función f, que va desde el intervalo 0,1. Este está abierto, sí. Hasta R, ¿sí? Perdón, hasta S1, esto se llama S1. Que va desde R, desde esto hasta S1. Déjenme borrar aquí. La función está dada por f de t igual a coseno de t em, coseno de t, no, coseno de 2pi por t, coma seno de 2pi por t. ¿Ok? Entonces esto es una función continua del intervalo 0,1 hasta S1. A todo esto aquí estamos con las topologías usuales, ¿sí? Aquí tenemos la topología que donde utilizamos el valor absoluto, y acá con la norma euclidiana, ¿sí? Esos son los abiertos. Entonces, esto es una función continua, no es difícil de probar, esto se puede en cálculo 2, en cálculo 3, pueden usarlo si quieren, que este tipo de funciones es continua. Voy de un conjunto conexo. Entonces la imagen de esto es un conjunto conexo, pero la imagen de esta función es todo S1. ¿Mm? Así de esto puedo llegar a cualquier S1 de acá. ¿Ok? A todo esto, este es el círculo de centro 0, 0 y radio 1. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo puedo hacer con esto es que hemos demostrado que S1 es conexo. Porque si es que sabemos que un intervalo siempre es conexo, entonces esto demuestra que S1 es conexo. ¿Ok? Vale. Entonces, S1 siempre es conexo. Ahora, esto puede ser mucho más general. Por ejemplo, imaginemos que yo agarro el círculo. Bueno, para ser 100% riguroso, esto es un círculo de centro 0 y radio 1. ¿Qué pasa si yo quiero ampliar esto a un círculo más grande? Perdón, a circunferencia. A una circunferencia de centro no sé, x, y, y radio r. ¿Serán conexas estas circunferencias? La circunferencia de centro arbitrario y radio arbitrario. Tenemos que la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1 es conexa, pero tenemos que ampliarlo a todo. ¿Qué podríamos hacer para poder ampliar esto? ¿Alguna idea? Bueno, lo que se puede hacer, hay dos formas de hacerlo en realidad, pero la forma más sencilla, por así decirlo, es redefinir esta función. O sea, esta función yo la definía de esta forma y me llegaba todo S1. Si yo la defino otra función g de t como r por coseno de 2pi por t más x, llamémosle este x sub 0, y sub 0 mejor, x sub 0, y sub 0, ¿vale? Más x sub 0, r por seno de 2pi por t más y sub 0.
¿Ok? Entonces me manda la coordenada r coseno de 2πt más x0, r seno de 2πt más y sub 0. Entonces, si se fijan, esta función es continua también. Lo único que hice fue multiplicar por una constante r, cada valor de antes, y sumarle una constante también. Eso es continuo. Y la imagen de esta función es el círculo de centro x0, y0 y radio r, ¿sí? Se ve claro que esta función va a tener... A ver, espérense, tal vez sea muy fea. Eh, Voy a escribirla más bonita. O sea, no más bonita, pero que se vea. R coseno de 2πt más x sub 0, r seno de 2πt más y sub 0. ¿Ok? Entonces esta cosa de acá, la imagen de esta función es el círculo de centro 0, x0, y 0 y radio r, ¿sí? ¿Se ve claro que esa es la imagen? ¿O quieren que lo explique también? Como ustedes quieran. Mm. Vale, la razón es porque un punto de acá está en el círculo si al restarle x0, y 0 el módulo me da r, ¿sí? Pero si yo a un valor así le resto x0, y 0 me va a quedar solamente lo de adentro, me va a quedar r coseno de 2πt, r seno de 2πt. Y el módulo de esta cosa es r, ¿sí? Eso es llegar y hacerlo. No, no es difícil. Entonces, efectivamente, esta función continua me deforma, por así decirlo, el intervalo 0,1 al círculo de centro x0, y 0 y radio r. Por lo tanto, podemos afirmar que este círculo es conexo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, podemos continuar entonces. Mm, Estoy tratando de pensar en otro ejemplo. Por ejemplo, una parábola entre el intervalo 0. Bueno, esto es repetir más de lo mismo en realidad. Pero, perdón, entre el intervalo -1 y 1. Si yo les pido demostrar que este conjunto, la parábola entre -1 y 1 es conexo, esta línea, es lo mismo, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es definir la función f de t desde el intervalo -1, 1 hasta r, hasta r cuadrado, perdón, dada por f de t igual a t, t cuadrado, ¿sí? Si se fijan, esta función f de t me toma un punto t, digo de acá, por ejemplo el 1, y lo manda 1 al cuadrado, me va a dar el punto de acá. Y así voy a recorrer toda la parábola. Y por lo tanto, esta función es continua, entonces la parábola es continua. Y así pueden demostrar que casi todas las rectas, digo, todas las curvas van a ser continuas. Digo, todas las curvas de este estilo. Porque yo siempre voy a poder crear una función del intervalo que es, perdón, todas las curvas van a ser conexas, porque yo voy a poder construir una función de un intervalo a la curva, ¿sí? Ahora, esa función hay que explicitarla. Tienen que poder hacer algo de este estilo. Pero en general no va a ser difícil. Entonces, el teorema más importante, creo yo, para probar conexidad es esto. Existe acá, el teorema 3. Em, vale, ¿cómo si yo demuestro esto? Este teorema es tan importante que incluso lo vamos a demostrar ahora mismo. Está una demostración aquí en los apuntes del profesor, pero em,
vamos a hacer vamos eh, hacerla rápidamente aquí sin ninguna ayuda. Yo tengo que A es conexo, ¿ok? Y f, y tengo una función f desde A hasta B, ¿ok? Y veamos qué es la imagen de f. Supongamos que la imagen de f no fuera conexo. Si la imagen de f no fuera conexa, entonces lo que tendríamos que esto sería igual a la unión de dos conjuntos abiertos A sub 0. No, no. em, no me gustó la. em, X unión Y, ¿ok? Entonces, si la imagen de f no fuera conexa, sería la unión de dos conjuntos X unión Y, tal que estos son distintos de vacío, X distinto de vacío. No, distinto del vacío, no. Y distinto del vacío y ambos abiertos, ¿verdad? Tal que su intersección X intersectado con Y es vacía. Vale. Entonces, si la imagen no es conexa, tiene que pasar esto. Pero ahora lo que puedo hacer es tomar la preimagen de esto, ¿sí? Ahora bien, la preimagen de f va a ser A, ¿sí? Porque por definición esto va de A hasta B. Entonces, si tomo la preimagen de toda la imagen de f, me va a volver a A. Entonces, f a la menos 1 de x unión y es nada más y nada menos que A, ¿verdad? Pero esto es una propiedad de las preimágenes, que la preimagen separa uniones. Es decir, esto es igual a f a la menos 1 de x unión f a la menos 1 de y. F a la menos 1 de y. Y esto es igual a A. Y no sé si aquí ven la contradicción ya. ¿Por qué? Supuse que la imagen de f no era conexo. Entonces la imagen de f se tenía que ver como dos abiertos. Pero ahora yo tomo la preimagen de eso y me da que A se puede escribir como la unión de dos conjuntos. Estos dos conjuntos son distintos del vacío, ¿sí? Son distintos del vacío porque X es distinto del vacío y Y es distinto del vacío. Entonces las preimágenes no pueden ser vacías, porque si no esos dos conjuntos serían vacíos. Entonces estos dos conjuntos son distintos de vacío, ninguno de los dos es vacío, y los dos son abiertos. ¿Y por qué son abiertos? Son abiertos porque f es continua. Y en una función continua, las preimágenes de conjuntos abiertos son abiertos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que A es igual a la unión de dos conjuntos eh, abiertos, distintos de vacío, y su intersección también es vacía porque la intersección de X y Y es vacía. Entonces, si por alguna razón tuviéramos que la imagen de f no es conexa, entonces eso implicaría que A no es conexa. Si la imagen de A no es conexa, entonces implicaría que A no es conexo. Pero por definición, digo, por hipótesis, A es conexo. Por lo tanto, la conclusión es que la imagen de F tiene que ser conexa. O si prefieren decirlo en lugar de imagen de F, F de A. F de A, de todo el conjunto. ¿Ok? F de A es conexo. Perdón, si F de A no es conexo, entonces aplicando función inversa, eso me demostraría que A no es conexo. Pero como A era conexo, se tiene que tener que la imagen de A es conexa. ¿Alguna duda con respecto a la demostración? Es una demostración súper sencilla y muy útil. O sea, es muy, como que cualquiera debería poder hacerla en unos segundos. Hola, profe, me vengo ¿Mm? recién conectando. ¿Ok? Disculpe, ¿qué es lo que está queriendo demostrar? Quería probarles que si tengo una función continua, esto ya lo hicieron con el profesor, pero quería que vean que es muy fácil de hacerlo, que si yo tengo un conjunto conexo y una función continua, entonces la imagen f del conjunto conexo tiene que ser conexa, ¿sí? El teorema 3 de los apuntes del profesor.
Y la demostración es que si yo supongo que la imagen del conjunto es la unión de dos conjuntos disjuntos abiertos, entonces lo que yo puedo hacer es aplicar la función inversa, f a la menos 1. ¿Sí? Ahora, f a la menos 1 de una unión de conjuntos es igual a f a la menos 1 de x unión f a la menos 1 de y. La función, la imagen inversa separa uniones. Por lo tanto, lo que tendríamos es que el conjunto A se puede escribir como la unión de dos conjuntos f a la menos 1 de x unión f a la menos 1 de y. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Que f a la menos 1 de x es un conjunto abierto también. ¿Por qué? Por definición de función continua. Habíamos dicho que x era un conjunto abierto, entonces su preimagen es un abierto. Por lo tanto, esto es un abierto distinto de vacío porque x es distinto de vacío. También esto es distinto de vacío porque y es distinto de vacío. Y la intersección de estos dos conjuntos es vacía porque la intersección de x con y es vacía. ¿Ok? Pero entonces, lo que tenemos es que lo que vamos a tener aquí es que esta cosa de acá, esta descomposición de A es la unión de dos conjuntos vacíos, digo, abiertos, distintos de vacío, cuya intersección es vacía. Entonces esto me demostraría que A no es conexo. En otras palabras, lo que estamos haciendo es un contrarrecíproco o reducción al absurdo también se puede decir. Yo, para demostrar que la imagen de A era conexa, supuse que no era conexa. Y llegué a una contradicción. La contradicción es que A no es conexo. Por lo tanto, la conclusión es que la imagen tiene que ser conexa. ¿Sí? ¿Se entiende? Si hay alguna duda, díganmelo, en alguna parte. Porque esto es algo bastante elemental. ¿Ok? ¿No? Perfecto. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bastante interesante. Si ustedes tuvieran, un último ejemplo, ¿sí? Les juro que no más. Si tuvieran que demostrar que la elipse es conexa, em, ¿cómo lo harían? La elipse es solamente el contorno asociado. Entonces, la forma de hacer esto es darse cuenta que la elipse es una función de la forma x al cuadrado partido por a al cuadrado más y al cuadrado partido por b al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer yo es despejar esto, ¿sí? Y. Entonces, y me queda como eh, la raíz cuadrada de, a ver, déjenme ver cómo despejo esto. Eh, voy a pasar este 1 menos x al cuadrado partido por a cuadrado. Eh, bueno, me queda como b al cuadrado, factor común de 1 menos x al cuadrado partido por a cuadrado. ¿Qué queremos probar? Que la elipse es conexa. Sí, Vale. ¿ok? Eso es y, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Lo que puedo hacer es demostrar que hay conexidad de trozos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo probar primero que este intervalo de aquí es conexo, ¿ok? Entonces, si esta cosa de acá va a ser conexa porque yo puedo definir la función f del intervalo 0a hasta la elipse, digo, hasta r cuadrado, digámoslo, dada por f de t igual a t, coma, la raíz de b al cuadrado por 1 menos t al cuadrado partido por a al cuadrado. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no debiese ser igual a más menos la raíz? Ah, sí, sí. Pero yo quiero una función, necesito una función. Si es más menos,
voy a tener dos opciones, y eso quiero que sea una función, no una... No, en una función uno tiene que siempre elegir un valor, ¿sí? Entonces, cuando elijo el más, estoy hablando de la parte de arriba solamente, de la elipse, ¿sí? Ah, perdón, aquí incluso puedo hacer del intervalo menos a, más. ¿Quedó clara la explicación? Claro, no, sí, o sea, es que matemáticamente da el más menos, pero tomamos como el más para tomar la parte de arriba de la elipse, Sí, para que sea una la rama de función, arriba. porque el teorema me pide que yo tenga una función continua. Y el Ah, más vale. menos no es una función, si te fijas, la elipse no es una función directamente. Es No, para nada. porque un punto de X tiene dos preimágenes. Entonces yo tengo que elegir una rama. ¿Queda claro? Sí, podría ser más menos, de hecho podríamos hacerlo con más o con menos. Pero con el más voy a tener la parte de arriba y con el menos la parte de abajo. ¿Sí? ¿Queda Hay claro? que probar las dos, ¿cierto? Sí, pero son análogas. De hecho, sí, hagámoslo Vale. con más menos. Dejémoslo así, más menos. Entonces tenemos dos funciones aquí. La función f1, que va a estar dada por el más. Perdón, la función f más, que va a estar dado cuando esto es más. Y la función f menos. No, saben que esto es muy confuso. Mejor lo dejo. Voy a escribir que esta se llama función f más. Y sí, esto es más menos raíz de esto. Entonces la función f menos que después vamos a definir es análoga. ¿Ok? Solamente que aquí va a tener un menos. El punto es que la imagen de f más es toda la parte de arriba de la elipse. No sé cómo escribir eso, ¿ya? La parte de arriba de la elipse, ¿ok? Por definición, sí, es muy fácil verlo. Y la imagen de f menos, f menos va a ser esto con un menos, así de simple. Va a ser toda la parte de abajo de la elipse. Y estas dos partes van a tener dos puntos en común, este y este, ¿sí? Que es cuando x es igual a o menos a. Entonces, si se fijan, voy a tener, esto demuestra que la parte de arriba es conexa y la parte de abajo es conexa, ¿cierto? Porque son imágenes de funciones continuas de intervalos que son conexos. Y además tienen un punto en común. Y podemos utilizar el teorema 1, que dice que la unión arbitraria de conjuntos conexos con un punto común es conexo, y el teorema 3, que dice que la imagen de un conexo bajo una función continua es conexa. ¿Qué concluimos? Ah, no, esto es mi tesis, uy, lo siento. Ah, ya, ¿qué concluimos? Que al unir estos dos conexos, porque al tener puntos en común, me da un conjunto conexo. Y la unión de estos dos conexos es la elipse. ¿Sí? Si hay alguna duda, por favor, díganme, porque lo más probable es que haga un ejercicio de este estilo en la prueba. Así que si tienen una duda ahora, pregúntenla. Porque yo para las pruebas exijo mucha rigurosidad, ¿sí? Así como yo explico cada paso, porque esto también lo voy a escribir en un PDF, no lo tengo todavía. También voy a pedir a ustedes que expliquen cada paso, así que, por favor, si es que les quedó alguna duda o si se entendió bien, díganmelo. Y, igual ahí tendríamos que demostrar que esta función f más, por ejemplo, Ujú. es continua por cada componente, ¿no? O sea, No, f esas de son t cosas de igual. cálculo uno. Digo, Pero son lo cosas de asumimos cálculo uno. nomás. Sí, esto se demuestra en cálculo 2. Si yo tengo una función em, digo, las funciones polinómicas con raíces siempre son continuas, ¿sí? Está bien, úsenlo. Yo no voy a pedir que demuestren todo de nuevo lo de cálculo 3. Esto se demuestra en cálculo 3. Si quieren, digan por cálculo 3 esto es continuo, ¿sí? No sé, tampoco les voy a andar pidiendo que la función f de x igual a x es continua, o que la función f de x igual a un polinomio es continuo, o la raíz de x es continua, no, esto es una función continua porque obvio, ¿sí? O sea, porque si ya se demostró en cursos anteriores, ¿sí? No voy a andar pidiendo eso. En teoría, lo único que debería probarse rigurosamente es que la imagen de f más es toda la parte de arriba, ¿sí? Pero eso no es muy difícil de probar porque em, lo que tiene en la parte digo, lo que es f más en mandarme, digo, la elipse, perdón, está definida como la raíz de esto, ¿sí? Esto es la definición de una elipse, todos los puntos que cumplen esta cosa, ¿sí? Entonces, esto de aquí me manda todos los puntos que tienen esa cosa, o sea, me manda puntos de la elipse
pero que van a tener coordenada y positiva. Por lo tanto, es la parte de arriba, ¿sí? Eso lo tendría que explicar con palabras. Ahora, F más representa los puntos de la elipse que tienen la parte, digo, que tienen la coordenada Y positiva, por lo tanto es toda la parte de arriba de la elipse. Y la imagen de F menos es la parte son los puntos de la elipse que tienen parte negativa, por lo tanto es la parte de abajo. Y tienen, tienen dos puntos en común, que son el menos A,0 y el A,0, ¿sí? Que son estos puntitos de acá. Por lo tanto, por el teorema 2, tenemos que la unión de estos dos es conexo y la unión es toda la elipse. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a eso? Cualquier duda, díganme. Esos teoremas están en los apuntes que subió el profe al aula, ¿cierto? Sí, Ya, ya. aula a la cual todavía no tengo acceso, por si acaso. Em, ok. Lo otro, no sé por qué cierro la pantalla. Vale. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Denme un segundo. Bueno, está esta sección 2 de topología del orden, en la cual hay una demostración formal y rigurosa de por qué todo intervalo en R es conexo. ¿Ok? La demostración de esto la vamos a ver, pero creo que la voy a dejar para la clase que no voy a hacer hoy día. Porque para los que llegaron tarde, la clase de las 4:15 a las 5:15 la voy a grabar, ¿sí? Va a ser una clase, ¿cómo se llama esto? Asincrónica. Voy a dejarla grabada y después ustedes la van a poder ver en el aula virtual cuando yo pueda subir video al aula virtual, cuando me den permiso. Entonces, como pueden ver, aquí se puede demostrar rigurosamente y sin ningún tipo de ambigüedad, por así decirlo, que los intervalos son conexos siempre, los intervalos abiertos. Bueno, en realidad demuestran que cualquier intervalo puede ser conexo, no solamente un intervalo. Lo que sí me interesa es lo siguiente. Esto no lo vamos a ver ahora. La demostración está ahí, una demostración larga, complicada de entender, y que a todos se nos va a olvidar. A mí ya se me había olvidado. Y después la voy a recordar de nuevo. Lo que me interesa es que vean este teorema, el teorema del valor intermedio. Entonces, voy a borrar aquí, permiso. ¿Qué pasa? Que yo tengo el teorema del valor intermedio, lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo f de A hasta B. ¿Sí? Y suponemos que A es con... No, perdón, F es continua. F tiene que ser continua. Dame un segundo. Sí, F tiene que ser continua, obviamente. F continua, A conexo y B con la topología del orden. Topología orden. La topología del orden era la que venía dada por los intervalos, ¿sí? Entonces estamos suponiendo, esto puede ser R en general, ¿sí? Entonces se va a cumplir la propiedad del valor intermedio. ¿Qué me dice la propiedad del valor intermedio? Que si tengo dos puntos A y B en X, y tengo un punto R en Y que está entre f de A y f de B, entonces tiene que existir un punto C en X tal que f de C es igual a R, ¿sí? ¿Cómo pueden verlo? Bueno, básicamente yo tengo, por ejemplo, podemos pensar en intervalos A y B. Imaginemos que tengo una función continua. Entonces aquí tengo f de A y aquí tengo f de B. Lo que me dice esto es que si es que hay algún puntito aquí entre f de A y f de B, tiene que existir un C acá abajo. Que me... Tiene que existir un C tal que f de C, digo tal que este valor es igual a f de C. Sí, es algo bastante intuitivo de ver con intervalos. En el caso general no es tan intuitivo, pero también se cumple. Siempre y cuando B tenga una topología de orden, ya sea conexo. Entonces, ese es el teorema del valor intermedio. Ejemplos. ¿Qué podría ser?
Creo que hay un ejercicio en la guía que dé el profesor. Deme un segundo. ¿En la guía 3 era? No, esto es continuidad. Guía 4, convergencia y redes, no. Guía 5, conexidad, sí, aquí era. Aquí. Demostrar que si f va del intervalo 0,1 hasta el 0,1 y es continua, entonces existe un punto x tal que f de x es igual a x. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ahí. Entonces, tengo f de 0,1 hasta el 0,1, continua. Entonces hay que demostrar que existe x en el intervalo 0,1 tal que f de x es igual a x. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que hay que hacer es usar el teorema, ¿sí? Este intervalo 0,1 es continuo, perdón, es conexo. El intervalo 0,1 acá, a todo esto estamos hablando con la topología normal, ¿sí? La topología clásica, usual. Y este intervalo, un intervalo siempre tiene la topología del orden, o sea, siempre está ordenado. Por lo tanto, si yo si tengo una función de este estilo, lo que puedo hacer es generar otra función g de x igual a x menos f de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esta función? F de x menos x tal vez era. F de x menos x. Bueno, en realidad da igual. Si nos fijamos, no era, bueno, da igual, da igual, da igual. Tenemos que g de 1, perdón, g de 0 es igual a f de x. F de 0, perdón. Este numerito de aquí es mayor que 0. Mayor o igual a 0. ¿Sí? Y por otra parte, g de 1 es igual a f de 1 menos 1. ¿Sí? Y esto es menor o igual a 0. ¿Ok? Es menor o igual a 0 porque la imagen la imagen de esto, digo, la función va de 0,1 a 0,1. Entonces la función va a números menores o iguales a 1 y mayores o iguales a 0. Entonces esto es negativo porque a este numerito f de 1, que es un número menor o igual a 1, le estoy restando 1. Entonces esto es negativo. Y esto es positivo. Ok. Ahora, si por alguna razón g de 0 es igual a 0, entonces estamos listos, ¿sí? Porque eso implicaría que f de 0 es igual a 0. Y eso se acabó el teorema porque tendríamos el f de x tal que f de x es igual a x. Por lo tanto, yo puedo asumir que g de 0 es estrictamente mayor que 0. Porque si es que es igual a 0 ya tenemos el candidato. Lo mismo con f de 1. Perdón, con g de 1. Si g de 1 es igual a 0, eso implicaría que f de 1 es igual a 1. Y por lo tanto, nuevamente, ya tendríamos el puntito que sería 1, ¿verdad? Por lo tanto, podemos asumir que g de 0 es estrictamente mayor que 0 y g de 1 es estrictamente menor que 1. ¿Sí? Porque los otros casos, cuando son iguales, ya podemos concluir el teorema. Este sería el último caso que molesta. Y en este caso voy a utilizar el teorema del valor intermedio. Como este es mayor que 0 y este es menor que 1, y estamos en un intervalo, tiene que existir x, tiene que existir un punto c en 0, 1,
tal que f de 0, perdón, g de c es igual a 0. Pero si g de c es igual a 0, eso implica que f de c es igual a c. Porque g de 0, g de c igual a 0 significa que f de c menos c es 0. Por lo tanto, f de c igual a c. Entonces siempre voy a poder encontrar este puntito. ¿Se entendió? Este creo que también es un ejercicio que se ve en cálculo 1, si no me equivoco. No sé si me pueden confirmar eso. Igual voy a escribir esto como apuntes míos personales donde demuestra esto. ¿Pero se entendió? Este es el Profe, me perdí. ejercicio. Deme un segundo, este es el ejercicio 6 de la guía 3. De la guía 5, perdón. Sí, perdón, ¿iban a decir algo? Yo no caché muy bien, profe, por qué puse esa función G. Porque quiero usar el teorema del valor intermedio, ¿sí? La razón por la que utilizo esta función g es porque esta función g es mayor o igual a 0 en 0 y es menor o igual a 0 en 1, ¿sí? Entonces, como esta función es mayor o igual a 0 en 0 y menor o igual a 0 en 1, yo tengo que la función, le pasa esto, ¿sí? Aquí tengo 0, aquí tengo el 1, y en algún punto en 0 esto es mayor que 0, y en algún punto en 1 es menor que 1, ¿sí? Entonces el teorema del valor intermedio me va a asegurar que esta función tiene que cortar el 0, en el 0. Y esto me va a garantizar de que va a existir f de c tal que, digo, va a existir un puntito aquí tal que f de c es igual a c. Ahora, ¿por qué la función g de que se define de esta forma? Em, porque básicamente restar estas dos cosas de acá, restar estas dos funciones, ¿sí? Encontrar un punto de f de x tal que f de x es igual a x es equivalente a encontrar un punto de f de x tal que f de x menos x sea igual a 0. ¿Sí? Esto es equivalente a esto, simplemente paso restando el x para el otro lado. Entonces, es como encontrar los ceros de g de x. Eso es lo que estamos haciendo, por eso la función g de x se define así. Y en general encontrar puntos, estos puntos se llaman puntos estáticos, me parece, puntos que no le hacen nada. Eh, encontrar puntos estáticos, para encontrar puntos estáticos es más fácil encontrar funciones, perdón, los ceros de una función, de la función resta. ¿Sí? O es más entendible. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Creo que lo estoy digiriendo. Me va a tomar unos minutos. Ok, vale. Esto lo voy a explicar mejor en ¿cómo se llama? En unos apuntes que tengo que crear todavía. No he tenido tiempo para crear los apuntes de esto. Porque toma tiempo y no he tenido tiempo para nada. Pero esa es la idea, básicamente. Ok. Em, ya. Esa es g de x, entonces. La parte más, entre comillas, complicada es ver por qué esto es mayor o igual a 0 y esto es menor o igual a 0. Es mayor o igual a 0 porque la función va de 0,1 a 0,1. Entonces f de 0 tiene que estar en 0,1, así que va a ser mayor o igual a 0. Y f de 1 em, es, perdón, si f de 1 es, perdón, g de 1 es igual a 0, entonces f de 1 va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces los puntos extremos digo, me dan inmediatamente una solución. Y si no es así que estos son iguales a 0, entonces utilizo el teorema del valor intermedio. ¿Ok? Entonces, a ver, en resumidas cuentas, yo en la prueba es muy probable que ponga, ya le dije, se va a separar en dos partes, una didáctica y otra, ¿cómo se llama otra? Esta. Otra va a ser teórica, ¿sí? Entonces la didáctica dije que era el 60% y la teórica un 40%. En la teórica va a haber 4 ejercicios, cada uno va a contar como un 10%, ¿sí?
y van a ser 2 ejercicios de conexidad y 2 ejercicios de compacidad, ¿sí? Y existe la posibilidad de que se me ocurra poner un ejercicio de este estilo, ¿sí? Así que si hay algo que no entendieron, por favor díganmelo, porque les va a afectar a ustedes tal vez en el futuro. Ahora, si creen que no entendieron porque les falta digerirlo, o sea, lo entendieron pero necesitan repasarlo para entenderlo mejor, entonces véanlo Ahí y si siguen con dudas me dicen la clase pasada, de la próxima G clase. de 1 tiene que ser menor a 1, ¿no? O sea, menor a 0, no menor a 1. Sí, G de En 1 el es menor o recuadro al igual a lado. 0. En el recuadro de la derecha. ¿Acá? Ajá, debiese ser menor a 1. O sea, menor a 0. G de 1 Toda la menor a 0. razón. Sí, 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 esto fue un error. Menor estricto que 0. Toda la razón. Gracias. Sí. Entonces, como G de 0 es mayor que 0 y G de 1 es menor que 1, entonces, y menor que 0, entonces eso me demuestra que hay un C entre 0 y 1 tal que G de C es igual a 0. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, con este teorema yo puedo tomar F, perdón, yo puedo demostrar que existe, Uy, ¿borró lo anterior o se cambió de página? lo borré, ¿querías Uh. anotar? Sí, no, no importa. Era el remate, ¿no? Vale, existe X, por ejemplo, con esto pueden demostrar que existe X en R, tal que coseno de X es igual a X. Existe un número X en los reales que pasa esto. Ahora eso se los dejo a ustedes de ejercicio, la idea es hacer lo mismo que antes. Ya, ok, voy a dejar la clase teórica hasta aquí. En la clase asincrónica voy a demostrar esto, ¿sí? Que el teorema del valor intermedio, perdón, de demostrar que todo conjunto conexo es conexo, todo intervalo conexo es conexo. Y también y la próxima clase, perdón, voy a ver lo que es camino y componente. Y con eso terminaríamos la parte de conexidad y podríamos pasar a compacidad. ¿Ok? Y después de ahí, si es que nos sobra tiempo para otra cosa, vamos a poder trabajar en, qué sé yo, podría ser espacios tal vez, si es que no alcanza tiempo. Ok, entonces los 10 minutos que me quedan voy a hablarle un poco de didáctica en matemática y cómo funcionan en general mis clases. Ah, esto es teoría lo que les voy a pasar ahora. Cuando uno es profesor de matemática, uno hace presentaciones inevitablemente a los alumnos, ¿verdad? Uno está exponiendo. Entonces hay algo importante que ustedes tienen que saber en cada presentación, en toda presentación que existe, que se llama curva de atención, ¿sí? La curva de atención es lo siguiente. Cuando uno empieza a exponer un tema cualquiera, yo puedo hacer un gráfico de atención del público versus tiempo. Voy a poner este punto I como el punto donde inicia mi presentación y el punto F como el punto donde termina mi presentación. Entonces, cómo creen que es la gráfica de atención de un público en general cuando escucha una presentación? Bueno, es así, aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que en el inicio de la presentación que ustedes hagan, cualquiera, su presentación, su audiencia, o en este caso su alumno, van a estar muy concentrados en el inicio de su presentación. ¿Ok? Después de eso, la atención va a disminuir mucho, hasta llegar a un punto crítico, en el cual los alumnos ya no están interesados, como que se perdieron, por así decirlo, que seguramente también pasó en esta clase. Y al final, en la conclusión, el interés vuelve a subir hasta que llega al final, ¿sí? Esto es algo teórico, se puede ver, se ve experimentalmente a través de distintas estadísticas, que esta curva de atención es cierta, ¿sí? Es lo que pasa. Ahora, el promedio máximo de atención de los alumnos y de las personas en general son aproximadamente, donde está el pic de la atención de las personas son 7 minutos, aproximadamente. Esto no tiene por qué ser así, pero más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos.
Entonces, los primeros 7 minutos, si que ustedes quieren plasmar una idea al inicio de una clase, el inicio de la clase es donde ustedes deberían dar esa idea, el objetivo que quieren plantear, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, en esta clase empecé con conexidad, ¿verdad? Y le expliqué que los intervalos son conexos, ¿sí? Y no lo demostré. Entonces, y también le expliqué lo de la continuidad, o sea, cómo pueden encontrar conjuntos continuos a través de funciones continuas. Perdón, cómo pueden demostrar que conjuntos son conexos a través de funciones continuas, ¿sí? Y de intervalos. Entonces, esa era mi parte, o sea, no me interesa, digo, obviamente me interesa que sepan demostrarlo, pero el hecho de que sepan que ese teorema es tan importante para, para demostrar conexidad, eh, yo le quería focalizar, por eso lo pasé entre los primeros 7 minutos o en el principio. Y después hicimos un montón de desarrollo, de ejercicios que aquí ya se le olvidó seguramente cómo lo hice. Y al final, en la conclusión final, me estoy autorreferenciando porque en la conclusión final de mi clase estoy haciendo esto. Imagino que esto de la curva de atención no se les va a olvidar. Ok, entonces, esto obviamente es teoría. La pregunta es cómo arreglar la curva de atención. ¿Cómo puedo hacer que esta gráfica en mi tiempo medio suba? Y la respuesta es haciendo mini conclusiones. Esas mini conclusiones por lo general se le llaman quiebres activos, en los cuales yo, dentro de mi presentación, hago mini presentaciones de cosas que están aparte, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un ejercicio. Entonces, si yo en mi presentación expongo una idea y después doy un resultado, lo que voy a hacer es dar pequeñas ideas dentro de este intervalo, ¿sí? Por ejemplo, yo empiezo con una conclusión, digo, con una idea, y mientras estoy haciendo mi idea, vuelvo a dar otra presentación y mi curva de atención va a volver a subir, ¿sí? Después cuando vuelva a ver que la curva baja, puedo volver a dar un pequeño resultado, otro resultado y así, hasta que termine mi presentación. Entonces, en lugar de tener una atención más baja, yo puedo mejorarlo un poco dando pequeños resultados, ¿sí? Haciendo pequeños quiebres en las personas. Em, Ejemplo de quiebre activo es esto mismo que estamos viendo ahora. Lo saqué de la rutina normal de matemáticas, ¿sí? Esto es algo distinto, esto es algo que probablemente se les queda a usted grabado y que no se le olvide nunca el gráfico, porque acabo de hacer un quiebre en la clase típica, ¿ok? Entonces aquí pueden ver cómo efectivamente em, esto funciona, ¿sí? Esto funciona, es teoría, cómo funciona la mente humana. Si es que ustedes quieren, por ejemplo, hacer una clase buena, donde sepan que los alumnos, quieran que los alumnos entiendan el objetivo que ustedes planean, entonces lo que tienen que hacer es para poder pasar esa materia, hacer un quiebre activo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado? Les voy a explicar, em, más teóricamente. ¿Dónde está esta cosa? Aquí. Si yo no hubiera hecho lo que hice y simplemente hubiera pasado este teorema, el teorema 3, así teóricamente le hubiera hecho la demostración, a ustedes se le hubiera olvidado, no lo hubieran entendido, o tal vez no le hubiera interesado mucho después de un tiempo. Pero como yo les hice ejercicios y recalqué que por qué este teorema es importante, a ustedes probablemente se les quede más grabada la idea de que, perdón, el teorema 3, de que la imagen de la función continua más conexo igual a conexo, ¿sí? Se les puede quedar grabado. Entonces, el quiebre en ese caso fue un ejercicio, o varios ejercicios, el ejercicio de la elipse o el de los círculos. Pasé de la teoría a un ejercicio, y ese ejercicio me dio un resultado. Y mi objetivo en esta clase era que ustedes entendieran que este teorema y el teorema 2 también son importantes. Por lo tanto, mi clase se podría estructurar así. Voy a borrar esto, permiso. No sé si quieren que lo borre. Bueno, lo borro. Mi clase se estructuró así. Empecé con definición de conexidad, resultados, los teoremas, después teoría, 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 y pa. Aquí, en la otra parte, hice el ejercicio enfocado a lo que yo quería que a ustedes se les quedara, ¿sí? Después volví a disminuir hasta que llegué a otro quiebre que es que es esto mismo que estoy haciendo. Teoría de atención.
y su atención volvió. Y ahora seguramente no sé si volvió a disminuir, pero en el final va a volver a subir nuevamente. Em, entonces, mi clase, cuando planeé esta clase, la planeé de esta forma, ¿sí? En hacerla, en hacerla con estos dos quiebres, para que su nivel de atención aumentara. Entonces, un buen docente, por lo general, siempre planea quiebres que son actividades, ejercicios, en los cuales los alumnos salgan de la rutina que ustedes tenían para poder aumentar su atención de nuevo, ¿sí? Y esto nos pasa a todos. Por ejemplo, cuando yo voy a una conferencia en matemática, bueno, los que yo voy a conferencias donde las dan matemáticos teóricos, por lo tanto ellos no utilizan esta estrategia, y créanme que incluso los matemáticos más bacanes que hay al lado mío, que son mis profesores, cuando ven la conferencia se aburren, porque no hacen estos quiebres son importantes a la hora de educar. Em, y vamos a hacer un repaso de cómo hacer este tipo de quiebres. ¿Sí? Tal vez en la próxima clase voy a estructurar una forma de cómo generar una buena curva de atención en su clase, ¿vale? Y esto, por supuesto, también va a estar en la prueba, ¿sí? Porque en la prueba yo les voy a pedir, por ejemplo, que hagan una clase de conexidad. Y les voy a pedir que estructuren la clase de tal forma de que mantengan una curva de atención buena. Y eso ustedes van a tener que explicar qué es la curva de atención y van a tener que explicar qué tipos de quiebre activos van a hacer en su clase, ¿sí? Okay. No sé si esto les gustó, no sé si les parece interesante esta teoría. ¿Aló? ¿Alguna opinión? Yo creo que habría que revisarla más Ok. y ponerla en práctica alguna vez para ver qué tan útil es en la práctica. O sea, yo creo que si hay estudios debe ser así, Ujú. pero No, siempre sí es hay, bueno probarlo uno. claro. Lo hay, lo hay. Si es que uno habla mucho Es que igual tiene sentido, si es que uno habla mucho de un tema sin dar ninguna conclusión en mucho tiempo, la gente se aburre. Entonces es bueno dar mini conclusiones, básicamente, o hacer mini actividades que refresquen un poco la clase, porque las clases pueden ser largas. Y los alumnos o bien se aburren o bien se pierden. Ujú. Por ejemplo, estoy seguro que si hago una clase de solamente ejercicios, eh, solamente va a quedar grabado el primer ejercicio y el último, a menos que haya un ejercicio intermedio que tenga una estructura completamente distinta a lo otro, ¿sí? Em, entonces, esto también lo voy a subir, creo, en un documento para que tengan claro lo que significa hacer una clase con distintos tipos de quiebre activos, actividades, en las cuales ustedes van a llamar la atención de los alumnos, o van a asumir los niveles de atención de la clase, mejor dicho. Y cómo planificar una clase de matemática en general. Tampoco le estoy diciendo la receta general, si le estoy dando una opción, que es esto, que es la idea de los quiebres activos. Em, bueno, eso sería todo. Em, la clase de las 16:15 hasta las 15, hasta las 5:15 va a estar en el aula virtual cuando me dé los tener la posibilidad de acceder a mi aula virtual con este curso. eh, y mm, en esa clase virtual extra va a estar la demostración de por qué todo intervalo abierto es conexo, ¿sí? Que es una demostración larga, tediosa, pero que tienen que ver alguna vez. ¿Ok? Eh, y después de esto vamos a ver componentes conexas de un conjunto y conexión a tramos. Y con eso terminaríamos la parte de conexidad y podríamos pasar a compacidad. ¿Ok? Ya. Sin nada más que decir, me despido. Chao. Que tengan un lindo fin de semana. Profe, la clase sincrónica que va a subir cuando le den acceso al aula, ¿de qué tema va a tratar? ¿O van a hacer ejercicios de esto mismo? Ah, lo acabo de decir. Voy a demostrar que todo intervalo abierto en R es abierto. Y si es que me alcanza el tiempo, perdón, que todo intervalo en R es conexo. Siempre me confundo entre conexo y abierto.
que todo intervalo es conexo, y sí voy a hacer un par de ejercicios, creo que va a alcanzar el tiempo. Ya, bacán, gracias. Vale. Ya, entonces nos Ya, profe, vemos. nos vemos. Cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, Pero profe.